de la violencia. Simplemente muestra el cómo, el cuándo y el dónde. Es decir, aquí se le priva al lector, al televidente, de tener una apertura crítica a lo que está sucediendo, porque simplemente le están ofreciendo un espectáculo de imágenes. Ahora, el titular de esa noche de ATV que dice basta de violencia, queremos pedir paz, etcétera, simplemente delata de que los medios ya no podían sostener la violencia como hecho noticioso, porque ellos siempre tienen que estar constantemente renovando el hecho noticioso por la dinámica televisiva, etcétera. Claro. Entonces, básicamente estaban queriendo cambiar de noticia. Entonces, es como un lavado de manos que están haciéndose los medios, porque al pedir basta, al pedir que la violencia acabe, simplemente están diciendo que esto se solucione. El problema es que al día siguiente la solución es solución final. Es solución final al estilo nazi, es decir, es genocidio. Entonces acá los medios pretendieron lavarse las manos, actuaron como Pilatos. Siempre que sucede el lavado de manos, siempre le sucede este acto, un genocidio o una solución final. Y es básicamente aquello que los medios empezaron a producir, porque ellos también son en cierta medida responsables de todo aquello que sucedió, porque estuvieron atizando el conflicto, estuvieron azuzando a la gente para que el conflicto no se supere de modo racional, sino que llegue a este tipo de soluciones finales, y es lo que atestiguamos en la masacre del Porvenir. En este tiempo, en estos últimos tiempos, los medios de comunicación se han convertido en juez y parte, sentenciando muchas veces la realidad y minimizando los hechos a su propia conveniencia o a intereses sectarios o de terceros. ¿Qué tan peligroso será que los medios de comunicación adquieran ese poder para confundir o poner entredicho algo que fue realmente macabro, como la masacre de Pando? Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos. ¿Es posible creer que los medios de comunicación tengan tanto poder para poder modificar una realidad y convertirla prácticamente en inexistente, como lo que sucedió con la masacre de Pando? Es un poder, es un nuevo modo de poder, porque es un poder que pretende controlar la subjetividad. En términos políticos, pretende controlar la opinión pública. Controlando la opinión pública, la política se privatiza y los medios son los que básicamente se convierten en operadores políticos. Entonces el poder aquí básicamente quiere decir que los medios son los operadores políticos de una política específica, y en este caso responden a la política convertida en agenciadora y administradora de los negocios, de los business. Entonces, cuando el poder de los medios ingresa en la subjetividad, en la intimidad de la gente, es cuando desde dentro de ella puede manipular de tal modo la propia opinión de los telespectadores, de los oyentes, etcétera, que los puede movilizar a su gusto y antojo para legitimar las acciones que realizan los medios. Y en esto hay que destacar lo siguiente: el violento no solo debe estar convencido de lo que hace, sino que necesita saber que lo que hace es moralmente bueno. Entonces, quienes instigaron a la gente el año pasado, el anteaño pasado ya sería, quienes azuzaron a la gente en el golpe cívico prefectural, no solamente en Santa Cruz, en Pando, en Beni, también en Sucre, en Cochabamba, etcétera, en todo lado, saben de este poder, saben del poder de convocatoria que pueden realizar esa base de reclutamiento que tiene el discurso oligárquico, sobre todo a la clase media. Entonces, el violento, cuando sale a ejercer violencia, tiene que estar convencido de que su acto es moralmente bueno, porque si su acto no se justifica, entonces es un acto inmoral.
el que está justificando esos actos de la violencia son los medios, porque los medios son los que empiezan a azuzar a la población, empiezan a mostrar este tipo de enfrentamiento radical sin posibilidad de reconciliación que produce individuos que están dispuestos a salir y a enfrentarse de modo absoluto. Entonces acá sirve la caracterización que usted hizo hace un momento. Se necesita generar monstruos para depositar en el monstruo el odio que se está generando poco a poco. Porque sucede que cuando se le inyecta, cuando los prejuicios y las condenas ocupan el campo de la comunicación, solo se comunica violencia. Y cuando solo se comunica violencia, eso acaba con la comunicación misma. Y eso es lo que está sucediendo, que en el auge de las comunicaciones se está mermando la capacidad de comunicación. Porque hoy en día la cultura del no diálogo es una cultura ordinaria de todos los días. Porque precisamente este tipo de prejuicios y este tipo de mentiras y de calumnias que invade continuamente la televisión, sobre todo a los telespectadores, es lo que produce gente que solo sabe escupir veneno en las calles. Se dice muy bien que la calumnia destroza o destruye a tres individuos: el que calumnia, a quien se calumnia y el que escucha la calumnia. Entonces esto genera una perversidad no solamente en el lenguaje, sino en la comunicación, porque si no hay comunicación ya no hay sentido común, y si ya no hay sentido común, todo se diluye en oposiciones sin posibilidad de reconciliación, y esto hace imposible el diálogo. Cuando la gente empieza a alimentarse de odio, de prejuicios, de mentiras y de calumnias, etc., es cuando la propia gente empieza a no poder desarrollar el sentido de comunidad, y cuando empieza a enfrentarse los unos contra los otros sin posibilidad de solucionar o superar los conflictos de modo racional. Es ahí cuando la política se diluye, porque ya no hay posibilidad de soluciones racionales, sino de soluciones bélicas. Y ahí desaparece la política y aparece el campo de la guerra. Pero que, retomando lo que usted señalaba, hay intereses políticos económicos de terceros, en realidad, en la difusión o tergiversación de una información. Pero ¿a quiénes responden estos intereses? Al final de cuentas, ¿quiénes utilizaron a quién? Porque para emitir una información no solo tiene que haber un receptor, tiene que haber una fuente en que generalmente se amparan los medios, ¿no? O sea, la noticia salió porque lo dijo tal cívico, y eso es lo que difunden los medios en una manera de librarse de la responsabilidad de la información emitida. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes utilizaron a quiénes? ¿Los medios utilizaron a las personas, refiriéndome a los cívicos, o fueron los cívicos que utilizaron a los medios de comunicación? ¿Quiénes son los objetos en esto? Ahí hay una utilización perversa en el sentido de quién utiliza a quién, porque todos creen utilizar a todos, pero en definitiva todos son utilizados por una lógica mercantil, que en este caso constituye a todos en objetos. Por ejemplo, el telespectador cree que la televisión es objeto suyo. El presentador, el que está ahí en la pantalla, cree que el público es su objeto. Lo que no se dan cuenta ambos es que ambos son objetos uno del otro. Es decir, se ha mercantilizado la relación humana de tal modo de que todos nos hemos convertido en objetos unos de los otros. Igual sucede en el hecho noticioso. La televisión utiliza las voces de los cívicos y los prefectos para corroborar su versión. Y los cívicos y los prefectos, en este caso, utilizaron también a los medios para que los medios certifiquen aquello que ellos decían. Entonces se necesitan unos a los otros. Pero ahí se puede hablar de una utilización perversa del sentido de comparecencia de esta lógica. Todos creen utilizar a los demás, pero él también está siendo utilizado. Y cuando nos damos cuenta de eso, entramos a esta lógica en la cual los medios de comunicación han empezado a asumirse como aquellos atributos del Dios medieval para sí. Por eso los medios se constituyen en lo que llamamos en el libro, que es una referencia a una figura que propone Hinke Lammert, el ojo de Dios. Los medios se creen el ojo de Dios, asumen para sí una perspectiva privilegiada que les permite juzgar y nunca ser juzgados, que les permite destruir y nunca ser destruidos. Inclusive la muerte civil, ¿no? Inclusive la muerte civil. Por ejemplo, los medios nunca se van a retractar de algo que dicen porque pueden señalar para lavarse las manos
de que eso fue una entrevista o lo dijo otro. Los medios simplemente lo reprodujeron. Esta es una lógica perversa y los medios han entrado en esa lógica perversa en la cual ellos también salen perdiendo. ¿Por qué el ámbito de credibilidad de los medios ha bajado tanto? Porque básicamente los medios se minaron a sí mismos la posibilidad de generar credibilidad. Cuando originan esto es cuando se reproducen aquella lógica que, por ejemplo, apareció en la Revolución Francesa. Saint-Just decía, «Ne pas de liberté pour les ennemis de la liberté». Nada de libertad para los enemigos de la libertad. Es la consigna de Popper y su famosa sociedad abierta. Nada de tolerancia para los enemigos de la tolerancia. No en vano Popper es uno de los ideólogos y los gurús de las dictaduras de seguridad nacional en América Latina. Es decir, de modo científico, se argumenta de tal modo que se justifica este tipo de violencia, este tipo de generación de monstruos. Es curioso cómo en la sonada del golpe cívico prefectural, generando un monstruo, quienes generaban al monstruo se convirtieron a sí mismos en monstruos. Porque fíjese esta figura, que sería necesario detenerse en eso mucho para mostrar la lógica implícita en ello, ¿no? Nos hicieron creer que los buenitos de la peli de este enfrentamiento eran los cívicos y los malos eran las jaurías masistas. Pero resulta que los malos, las jaurías masistas, tuvieron el detalle de entregar a los rehenes. Y los supuestos buenitos se dieron a la tarea de una persecución salvaje, de un acribillamiento salvaje y de una emboscada salvaje. Algo que no haría un buenito, algo que haría un malo de la peli. Pero invirtieron de tal modo este modo de ver a los actores que convirtieron a la víctima en victimario y al victimario en víctima. Entonces, ¿por qué hay gente que es capaz de actuar de ese modo? Por eso la generación de monstruos no es impune. Para construir un monstruo, uno mismo tiene que volverse monstruo. Y esta es un poco la lógica de las soluciones finales, la Endlösung alemana. El Holocausto fue una solución final. Para que los alemanes tengan conciencia de que su acto es moralmente bueno, tuvieron que construir un monstruo, la conspiración judía internacional, algo que aparece en los famosos protocolos de Sion, etc. Siempre existieron este tipo de justificaciones para producir soluciones finales. Lo de la masacre de Pando también fue una solución final. Y para que haya solución final, para que haya actores que sean capaces de producir este tipo de vejámenes, tienen que producir un monstruo. Pero produciendo un monstruo, estos mismos actores se convierten en monstruos, porque para acabar con el monstruo, uno mismo tiene que hacerse monstruo. Entonces aquí vemos cómo este poder de los medios incluso merma o socava la posibilidad de que el mismo medio genere credibilidad. El mismo medio se está amputando la credibilidad que antes tenía porque está produciendo este tipo de fantasmas, este tipo de monstruos que la gente está empezando a reproducir en sus propias vidas. Yo le aseguro que hay mucha gente que después de los acontecimientos de septiembre del 2008, después de la sonada del golpe cívico prefectural, que ha tomado parte en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz, inclusive en Pando, hoy en día están pensando seriamente el por qué fueron capaces de realizar aquello. Porque lo que decíamos hace un momento, el violento no solamente necesita saber que tiene que realizar la violencia, sino que necesita saber que su acto es moralmente bueno. Si no, no lo haría. Entonces, ¿quiénes se dan el papel de justificar esos actos como moralmente buenos? Esos son responsables de todo aquello que sucedió. A ellos hay que preguntarles dónde están las responsabilidades sociales que tienen que adquirir porque están manejando bienes que no son de lucro, sino bienes que tienen la necesidad de contar con responsabilidades sociales. Muchos medios nos pueden decir, nosotros no somos culpables. Ok, no serán culpables, pero son responsables. Cuando se dice que no todos somos culpables, hay que responder, pero todos somos responsables de aquello que hemos originado. Y en este caso los medios son grandes responsables de aquello que se ha originado como conflictos violentos en Bolivia en ese tiempo. Hay que decir también, si hubiese legislación para crímenes morales, los medios estarían en el ojo de la tormenta. Por eso lo que decíamos en el programa anterior y que es necesario recalcar y subrayar, hay que recuperar ese bien público llamado comunicación. No puede destinarse ese bien público llamado comunicación al lucro privado.
porque cuando se le da al lucro privado un ámbito fundamental de la reproducción de la comunidad, es cuando se merma la capacidad que tiene la comunidad de reproducirse de modo racional, de modo político. Entonces tenemos que repetir y subrayar. También uno de los ámbitos en los cuales descansa una recuperación soberana del patrimonio nacional es la recuperación de este bien público llamado comunicación. Por tomar a la ligera la comunicación, sea o no justificada, por esconder el verdadero sentido de la masacre de Pando, los medios de comunicación han manchado con sangre la conciencia de muchos con la muerte de inocentes. Porque nosotros le aperturamos el sentido, pero la respuesta está en sus manos. Buenas noches. Luchar es darse cuenta. Pensar es darse cuenta. Amuit Añani. Cuenta tagokunanchistian. Kuri Yahata Koyaikua. Nos daremos cuenta. Diálogo y reflexión para descolonizarnos.